Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La retaliación política está nuevamente a la orden del día en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, y la Policía Política del Estado venezolano, se llevó detenidos a los dirigentes opositores, los más prominentes, radicales y con mayor peso en Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Se los llevó detenidos, los sacaron de sus casas a la fuerza y se los llevaron de vuelta al penal militar de Ramo Verde. Cumplían un arresto domiciliario, cumplían un régimen de casa por cárcel tras haberles sido otorgada esta medida por parte del Tribunal Supremo de Justicia, presuntamente por órdenes directas del gobierno, aparentemente debido a motivos de salud. Pero, según analistas, esto se trata de una estrategia política. Estos dirigentes opositores fueron sacados de sus viviendas a la fuerza e incluso vestidos con ropa para dormir, vestidos con pijamas. Los familiares de ambos líderes opositores denunciaron los hechos en sus cuentas de Twitter y dieron a conocer la noticia debido a que publicaron videos del momento en el que en la madrugada del martes 1 de agosto, específicamente a la 1:30 de la madrugada, ambos fueron trasladados por agentes del servicio de inteligencia, los forcejeaban, sus familiares gritaban, y en el video se puede escuchar la voz y el grito desesperado de una de las hijas de Antonio Ledesma diciendo que se llevan a Ledesma, que denuncien, declaren que se lo están llevando. Mientras los vecinos también gritan, o una vecina se escucha su voz gritando que esto es una narcodictadura, al igual que Cuba. Horas después de los incidentes, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció y publicó en su cuenta de Facebook, ni siquiera lo hizo en su cuenta de Twitter o en un comunicado en su página oficial, solo en su cuenta de Facebook, el informe o el comunicado precisamente en el que señala las medidas acordadas a favor de López y Ledesma, o que señala que estas medidas a ambos les fueron revocadas, y cito, una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas. El TSJ alega que por incumplir esa medida de casa por cárcel, Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron detenidos y llevados nuevamente al penal militar de Ramo Verde. Esto se produce un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera sancionado por la Oficina Federal de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y al haberle sido congeladas sus cuentas, sus bienes, y con prohibición de negocios en dólares, transacciones con empresas, negocios con estadounidenses, al presidente Nicolás Maduro, se produce como retaliación, según aseguran las fuentes, al día siguiente esta medida en contra de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Asimismo, se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daban cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, añadió el Tribunal Supremo de Justicia en el comunicado. Es decir que por fuente directa por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la inteligencia del Estado, el SEBIN, estos le habrían informado al Tribunal Supremo de Justicia que supuestamente Leopoldo López y Antonio Ledesma estaban en planes de fugarse, de salir del país. Aludiendo a esto, el TSJ asegura que también incumplieron las penas por declarar y emitir pronunciamientos políticos, de hacer proselitismo político cuando se les había prohibido hacerlo, debido a que las condiciones bajo las cuales a ambos les otorgaron esta medida de arresto domiciliario es que, según el tribunal, por imposición del tribunal, no se les permitía realizar ningún tipo de proselitismo político, mientras que Ledesma, según la sentencia del TSJ, tenía, y cito, la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. Es decir, que ni Leopoldo López ni Antonio Ledesma podían emitir declaraciones ante cualquier medio, y menos por un pronunciamiento o sobre un pronunciamiento político. Y
aludiendo o añadiendo la presunta intención de fugarse. Es por estos dos motivos que presuntamente el TSJ les revocó a ambos estas medidas. Ahora, según el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, en una entrevista con la cadena BBC Mundo, de ninguna manera las declaraciones de los políticos opositores en las redes sociales violaron las restricciones de la casa por cárcel, del régimen de casa por cárcel. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, asegura que por su consejo personal y legal a Leopoldo López, nunca incumplió la sentencia. Las condiciones, según el abogado, eran dos. No podía salir de su residencia debido a que tenía un sistema electrónico de localización en caso de que se alejara o se moviera durante o por una cierta distancia de su hogar, y también no emitir declaraciones ante ningún medio. Leopoldo López, según el abogado, no emitió declaraciones ante ningún medio, pero realizó pronunciamientos mediante videos que fueron colgados en redes sociales, pronunciamientos políticos. Esto no habría agradado a Nicolás Maduro, el presidente de la República, porque el llamado tanto de López como de Ledesma era a rechazar la constituyente. Y a su vez, esto sería entonces el detonante que hizo que el gobierno, por orden directa al SEBIN, al Servicio de Inteligencia, y luego al Tribunal Supremo de Justicia, en esa cadena se emitiera esta orden de detención nuevamente contra Leopoldo López y Antonio Ledesma. Informó el abogado de Leopoldo López que esta medida fue dictada por un juez de ejecución de Caracas, específicamente del Tribunal Quinto de Ejecución, que aplicó esa medida. Es así pues que, según Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, ese tribunal se encuentra inoficioso, es decir, se encuentra inoperativo, no está abierto. Simplemente el juez de ese tribunal emitió la sentencia y aplicó la medida. El abogado de López asegura que los argumentos de intento de fuga por parte del Tribunal Supremo de Justicia son categóricamente falsos, y que de hecho la única restricción que tenía Leopoldo López era la de declarar a los medios, aparte de salir de su casa. Es decir, que solo tenía la sentencia dos restricciones. Afirma también el abogado de Leopoldo López que un juez de primera instancia, en este caso el juez del Tribunal Quinto de Ejecución de Caracas, del área metropolitana de Caracas, no puede revocar una sentencia del TSJ. Jurídicamente, un juez no puede revocar ninguna sentencia del máximo tribunal venezolano. Es decir, que no puede, una vez emitida la sentencia, anularla. No hay recurso mediante el cual un juez de menor jerarquía jurídica que los jueces máximos del máximo tribunal del país le revoca una sentencia a ese máximo tribunal, lo que constituye, según el abogado de Leopoldo López, lo que se conoce en derecho como un falso supuesto. Aseguró que van a introducir un recurso de apelación. Esto puede basarse en exigir al Tribunal Supremo de Justicia una revisión de la medida para que se pueda apelar bajo los argumentos de que Leopoldo López en ningún momento tuvo plan de fuga, por consejo del propio abogado, y también de declaraciones ante medios, a pesar de que haya emitido pronunciamientos políticos, que de hecho esta condición no estaba especificada en la sentencia, por lo menos la de Leopoldo López, pero sí la de Antonio Ledesma, o en la de Antonio Ledesma. Leopoldo López será trasladado a un tribunal de ejecución, según aseguró su abogado, al Tribunal Quinto de Ejecución del área metropolitana de Caracas, y afirma que estas medidas contra ambos tienen un componente retaliativo. Por lo tanto, estas medidas responden a una acción por parte del gobierno para, según analistas, aplicar una cortina de humo con base en una medida retaliativa, una medida política retaliativa que genere las condiciones como para que pueda de alguna manera impedirse que la prominencia y la influencia política que tienen en la opinión pública estos líderes influya en un incremento de la insurrección en contra de un proceso con el cual el gobierno busca, según afirma la opinión pública venezolana, analistas, periodistas y politólogos, aferrarse al poder, debido a que para el gobierno resulta mucho más contraproducente
y como desaveniencia, dos líderes opositores muy prominentes y con mucho peso en la oposición en sus casas, desde donde pueden emitir pronunciamientos más directos y hacer un proselitismo político más efectivo que desde un penal militar, una celda donde se encuentran aislados e incomunicados con el exterior. Por lo tanto, bajo esas bajo esas razones, pudiese haberse detonado esta medida que ha generado rechazo en la comunidad internacional, tanto en la Unión Europea como por parte de la Organización de Estados Americanos. También quiero que hagamos una autocrítica, aseguró el líder opositor Antonio Ledesma, porque según él no se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos a nosotros mismos y, si rectificamos, transitando por el camino de la autocrítica para corregir los errores, no tengo ninguna duda de que Venezuela va a conquistar muy pronto su libertad y se va a librar de este estado fallido, dijo el líder opositor, haciendo una autocrítica, asegurando que no es posible, según Ledesma, que la oposición se haya permitido que por fallos judiciales bajo actos espurios, parafraseando lo que asegura Ledesma y analiza Ledesma, se le haya aplicado un supuesto desacato y que no se hayan designado a los nuevos rectores del CNE para lograr una vía electoral para una transición pacífica, democrática a la crisis política que vive Venezuela. Es así pues que esa autocrítica ha de hecho generado polémica y despertado las fisuras y fracturas internas que hay en la oposición. Entonces, esos pronunciamientos en líneas generales habrían molestado a Nicolás Maduro, según afirman fuentes periodísticas con respecto a esta medida que ahora incrementa el rechazo, que de hecho Leopoldo López previó, porque emitió y publicó un video en el que aseguraba que si alguien estuviera viendo ese video es porque se le aplicó la medida de sacarlo de su arresto domiciliario y devolverlo a la cárcel. Entonces, algún tipo de información relacionada con ello directamente, eso recibió Leopoldo López antes de ser detenido para tener la certeza de que iba a ser devuelto a Ramo Verde. En ese mismo video, Leopoldo López anunció y confirmó, confirmó el embarazo por 16 semanas de gestación de su esposa Lilian Gentori, activista de derechos humanos, activista política y fiel defensora de la causa política de su esposo, de su liberación y de la causa política opositora, más que todo apegado a la línea del Partido Voluntad Popular, fundado por su esposo, el prominente líder opositor Leopoldo López.